Bueno, recién a los que estaban más temprano les comentaba que la semana que viene, como el lunes es asueto, tienen el martes clase de consultas en las 3 bandas horarias, sobre todo para los regulatorios, ¿sí? Pueden venir a la mañana, a la tarde o a la noche, en cualquier horario. Sobre todo los que no tienen comisión o que cursaban los lunes y que no van a tener clase. Después de festejar el día de la primavera, viene la clase de consulta. Sí, el teórico del martes sí va a estar como siempre. Sí. Y de los teóricos usaremos parte del jueves de la última clase para hacer consultas de todos los temas anteriores. Sí, va a venir el otro profesor también y entre los dos atendemos las consultas. ¿De acuerdo? ¿Están estudiando? ¿Van a dar promocional? ¿Sí? Preséntense, siempre es mejor promocionar o intentar promocionar, ¿sí? No. Y sí. No, sobre todo lo que se ve en la clase seguro y después a veces la de la clase te ayuda a ver. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Sí, ya la clase pasada estuvimos viendo algunos de los métodos de ionización, ¿sí? Nos van a quedar para la semana que viene los de ionización a presión atmosférica. Pero ya habíamos visto los de ionización en fase gaseosa y algunos de los de ionización en fase condensada. Como por ejemplo, ya están estudiando, van a dar promocional. ¿Cuáles eran los de fase condensada? Maldi, sí, muy bien. ¿Y los de fase gaseosa cuáles eran? La química de... Impacto electrónico, muy bien, ionización química, ionización por campo, ¿recuerdan? Bueno, una vez que se forma esa nube de iones acá en la cámara de ionización, todos los equipos cuentan con una cámara de aceleración que nos permite seleccionar los iones que nos interesa analizar y llevarlos a la zona de separación. En esta zona de separación tenemos distintas formas o distintos tipos de analizadores de masa propiamente dicho. Y así como, por ejemplo, un prisma permite seleccionar la luz blanca y separarla en todos los componentes de esas longitudes de onda, en el analizador de masa nos va a permitir separar todos los iones en función de su relación masa-carga. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esta zona del equipo. Primero, algunas especificaciones que tiene que tener un espectrómetro de masa. Uno es el poder de resolución, es decir, la especificidad para separar y medir iones de masa adyacente, ¿sí? Es decir, qué diferencia en unidades de masa tienen que tener dos iones como para que los discrimine como diferentes, ¿de acuerdo? Así como en una separación cromatográfica, dos analitos tienen que separarse para ver los dos picos por separado. Acá, ¿cuál es la mínima diferencia en unidades de masa que tienen que tener dos iones para poderlos ver como diferentes? ¿De acuerdo? Bueno, la precisión, que tiene que ver con la certeza en la medición. La sensibilidad, vamos a ver que en general vamos a poder trabajar para detectar concentraciones bastante bajas, en el orden de las partes por billón, por ejemplo. Es importante el rango de masa en los equipos también, porque esto nos va a limitar la masa más alta y la más baja del instrumento, ¿sí? En qué rango de masa podemos trabajar, y eso va a ir encadenado con el método de ionización. Recuerdan que los métodos de ionización también tienen rangos de masa en los cuales pueden trabajar. Bueno, lo mismo ocurre con los analizadores de masa. Tienen rangos de masa en los cuales pueden trabajar. Otro factor importante es la posibilidad de realizar tándem o realizar masa-masa. Ya algo les adelanté, era cuando uno fragmenta o produce la ionización y obtiene los fragmentos de un analito,
luego selecciona uno y lo vuelve a fragmentar. Eso es masa-masa o masa tándem, ¿de acuerdo? Hay algunos analizadores de masa que nos permiten hacer masa tándem y hay otros que para poder hacer este análisis de masa tándem necesitamos poner más de un analizador de masa, por ejemplo. Y la velocidad de barrido, que tiene que ver con la velocidad con la cual podemos escanear el rango de masas que queremos trabajar. Por ejemplo, ¿cuánto tarda en analizar los que tienen entre 1 y 1000 unidades de masa, por ejemplo? Si lo hace en un segundo, o si va de 1000 a 4000 unidades de masa en un segundo, ¿sí? ¿Cuán rápido puede escanear todos esos iones que se forman? Bueno, de lo anterior surge que uno de los parámetros importantes que les mencionaba recién es la resolución. En un equipo de baja resolución, ustedes podrían ver una señal como la que se ve en este gráfico, mientras que en un equipo de alta resolución podrían discriminar los distintos iones que están enmascarados en esta señal. ¿Sí? Así, por ejemplo, un espectro de baja resolución, estos tres componentes se ven como una única señal, que representaría lo que veríamos en este caso, por ejemplo. Ven que los tres tienen una masa nominal, podríamos decir, cercana a 28, solo que difieren en las centésimas o milésimas de unidades de masa entre sí. Y en un equipo de alta resolución, cada uno de estos podemos verlos por separado. Elegir uno u otro va a depender del tipo de análisis que queremos realizar. ¿Sí? No siempre es necesario tener un equipo de alta resolución. ¿Cómo se calcula la resolución? En general, este valor está dado por la masa nominal del primero de los picos o la masa promedio de ambos, ya que es un valor que elegir uno o elegir el promedio no modifica sustancialmente esta ecuación, ¿sí? Si uno elige el promedio de ambos o elige uno, digamos, al tener 28,005 o tener el promedio entre dos masas tan cercanas es prácticamente lo mismo. Ahora sí, a este valor lo vamos a dividir por la diferencia de masa entre esos dos picos adyacentes. Y así obtenemos el valor de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Para diferenciar como diferentes, por ejemplo, dos picos como estos, necesitamos un analizador de masa que brinde una resolución de aproximadamente 2500. Vamos a ver que hay equipos de alta resolución y pueden usarse para este tipo de análisis, y hay otros equipos de baja resolución, como por ejemplo el cuadrupolo, que se dice tiene resolución unitaria, que no podría resolver este tipo de picos, por ejemplo. Bueno, para hablar que dos picos se encuentran resueltos, hay distintos criterios. Uno de los más aceptados es cuando la altura del valle que separa a estos dos picos es inferior al valor del 10% del total de la altura del pico. Otros autores la sitúan al 5% de la altura del pico, pero en general lo más aceptado sería el 10%. Y ahora sí ya vamos a entrar en los distintos analizadores. Nos vamos a focalizar en estos 5, que son el cuadrupolo, la trampa de iones, el sector magnético eléctrico, el tiempo de vuelo y el de resonancia ion-ciclotrón. El primero de los analizadores que vamos a ver es el cuadrupolo. Es uno de los más ampliamente difundidos. Se lo utiliza mucho acoplado a cromatografía gaseosa, por ejemplo. Está conformado por 4 barras metálicas que tienen una longitud de aproximadamente
15, 20 centímetros. Los que hicieron ya el trabajo práctico de GC habrán visto que atrás del GC hay un tubo metálico gris y eso es un analizador de masa de tipo cuadrupolo. Bueno, ¿cómo funciona? En general, estas 4 barras metálicas se las conecta a 2 a el extremo negativo de una fuente y las otras 2 están conectadas al extremo positivo. Entonces, sobre estas 2 se va a aplicar un determinado potencial, ¿sí? Y se le va a aplicar un voltaje alterno que varía en función del coseno de esta función de omega por el tiempo. Esto va a hacer que la diferencia en los potenciales entre estos dos va a provocar que cuando haya un ion que esté atravesando esas barras que están cargadas, según la carga que tengan, se va a acercar hacia esas barras metálicas o va a ser repelido. ¿Sí? Si es un ion positivo y estamos hablando de estas 2 que están conectadas al polo positivo, va a haber, en función de esta función coseno, va a haber momentos en los que se estén acercando y momentos en los que tienda a alejarse. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir entre los 2 extremos negativos. ¿Sí? Un ion positivo va a tender a acercarse o a alejarse en función de cómo va variando ese sobrepotencial que se aplica. Entonces, si lo graficamos en 2 dimensiones para verlo más claramente, vamos a tener que tener, por un lado, los 2 potenciales positivos que tienen una corriente, un voltaje alterno que va variando en función del coseno. En esta situación, un ion que ingresa con carga positiva va a tender a acercarse o a alejarse de estas barras metálicas en función del potencial que estén teniendo en función del tiempo, ¿sí? Lo mismo, bueno, y para un dado potencial aplicado puede ocurrir que determinados iones puedan circular toda esta distancia y llegar hacia la salida, hacia esta zona donde estaría ubicado el detector, y va a haber otros que van a ser más fuertemente atraídos o repelidos, en este caso, si son iones positivos, van a impactar con estas barras metálicas, con lo cual van a perder su carga, se van a neutralizar y los vamos a eliminar, ¿sí? Se van a perder. Por lo tanto, para un determinado potencial aplicado, estamos filtrando qué iones van a poder llegar hacia el detector. Si esto lo combinamos con lo que ocurre en las otras 2 barras metálicas, en este caso va a ocurrir lo mismo, pero vamos a estar seleccionando otros iones que puedan llegar hacia el detector. En suma, todo este proceso va a hacer que, por ejemplo, en este caso llegaba el M2 y el M3, y en este caso llegaría el M1 y M2. Si colocamos las 4 barras en conjunto a una determinada potencial aplicado, va a estar llegando solamente un ion hacia el detector. ¿Sí? Entonces, en esa condición llega uno de los iones. Lo que se hace normalmente, cuando hablábamos de velocidad de barrido, es ir modificando esos potenciales para que puedan ir llegando todos hasta el detector. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más rápido sea la velocidad de barrido, más cantidad de iones vamos a poder ir detectando. Es decir, vamos a partir de una condición en la cual llega uno de los iones, luego la vamos a ir modificando para que vayan llegando los otros y poderlos detectar. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, en cuanto a las características generales de este analizador,
Una de las limitaciones que tiene es que permite trabajar hasta 4.000 unidades de masa, es decir, en general para analitos de no muy alto peso molecular, por eso se lo utiliza mucho con cromatografía gaseosa, por ejemplo. Una de las limitaciones también es la resolución, que es unitaria, es un analizador de baja resolución, es decir, tiene que haber por lo menos una unidad de masa de diferencia para poder diferenciar dos picos como diferentes. Para poder realizar ensayos de masa a masa o de masa tándem requiere colocar otro analizador, ¿sí? Podemos tener un cuadrupolo donde separamos esos iones que se formaron, luego se coloca una región donde se hacen colisionar a alguno de esos fragmentos que se seleccionó, ¿sí? Si tenemos la fuente de ionización, tenemos un cuadrupolo que va a separar en función de su relación masa-carga. Después tenemos una región donde podemos hacer colisionar esos iones, por ejemplo, con un gas reactivo. Y esos iones que se forman ahora en esta zona los vamos a separar con otro cuadrupolo. ¿Sí? Entonces tenemos, acá estamos separando los iones hijos de esta molécula original, seleccionamos uno, lo hacemos colisionar y acá separamos los iones nietos del original, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces, para poder hacer esos ensayos de masa a masa, requiere contar con otro analizador de masa, ¿sí? Con otro sistema que permita separar esos iones que se formaron. Bueno, la velocidad de escaneo es bastante rápida, escanea 4.000 unidades de masa por segundo, es decir que barre desde 1 hasta 4.000 en un segundo. Y tiene requerimientos de vacío no muy elevados, de 10 a la menos 5 torr. Sí, es un alto vacío, pero no tan elevado como otros analizadores, porque ¿para qué era necesario el vacío? Claro, necesitan que haya vacío para que no haya nada en la trayectoria de esos iones, para asegurar lo que hablábamos la clase pasada de esa trayectoria libre de colisiones para llegar hasta el detector. Bueno, en general es un analizador que no es difícil de operar, es bastante robusto. Y otro parámetro que ven acá es lo que se llama el límite de detección. Ven que está en el orden de los picogramos en el modo scan. El modo scan es el modo que va barriendo todas las unidades de masa para detectar todos los posibles iones que se estén formando. Mientras que en el modo SIM ven que aumenta prácticamente 100 veces el límite de detección, porque SIM significa monitoreo selectivo de iones, y lo que se le indica al equipo es que solamente busque algunos de esos iones y no haga el barrido completo. Es decir que en vez de estar un segundo barriendo de 1 hasta 4.000, le decimos que vaya específicamente a los iones que podrían provenir de algo que alguien está buscando. Por ejemplo, ustedes saben que quieren ver si hay un pesticida que está contaminando un agua. Y ya, como la espectrometría de masa, ustedes ya saben qué fragmentos puede dar ese pesticida, por ejemplo. Entonces, en vez de decirle que haga un barrido desde 1 hasta 4.000, podemos decirle que busque directamente el fragmento que podría provenir de ese pesticida. Entonces va a estar más tiempo monitoreando a esos iones. Por ejemplo,
que dé un fragmento de 100 y uno de 500 ese pesticida. Entonces, ustedes le dicen que esté un segundo solamente monitoreando el fragmento de 100 y el de 500. Entonces está medio segundo en cada uno. Va a estar más tiempo monitoreando eso y es menos probable que se le escape alguno de esos iones. En cambio acá, si ustedes van barriendo mientras monitorean uno, el de 100 lo pueden estar perdiendo, pues no va a estar pasando. ¿De acuerdo? Por eso aumenta la sensibilidad cuando hacen el modo SIM. ¿Se entiende? Bueno, en cuanto a las ventajas del cuadrupolo, es que es un analizador que es económico, de escaso tamaño, ustedes lo habrán visto en el trabajo práctico, tiene escala lineal de masa-carga, alta velocidad de barrido, es simple de operar, fácil de utilizar con otras técnicas separativas como cromatografía gaseosa y cromatografías líquidas. Las desventajas principalmente se relacionan en cuanto a los límites de masa de trabajo. Sí, habíamos dicho que llega hasta 4000 y la resolución unitaria que presenta. Sí, es un equipo de baja resolución. ¿Alguna pregunta? Bueno, el siguiente es el de trampa de iones o trampa iónica. En este caso, los iones que provienen de la fuente de ionización van a ingresar en este analizador, que es como un cubo que tiene dos anillos, dos electrodos en forma de anillo, y por la aplicación de potenciales sobre estos electrodos, lo que vamos a lograr es que los iones que ingresan en esta trampa iónica los vamos a atrapar y los vamos a mantener describiendo una trayectoria circular dentro de ese analizador. Entonces, al mantenerlos acá atrapados, podemos atrapar a todos los iones y luego, por la aplicación de potenciales auxiliares, podemos hacer que determinados iones, en función de su relación masa-carga, absorban esa energía. Al absorber su energía van a aumentar el radio de giro y van a sufrir una eyección secuencial que se llama, o van a salir de esta trampa de iones. Entonces, en función de ese potencial auxiliar que vamos aplicando, podemos ir seleccionando qué iones, ¿sí?, con qué características en cuanto a su relación masa-carga van a ir saliendo del analizador y llegar al detector. La ventaja de este tipo de analizador es que uno puede quedarse con un determinado ion dentro del analizador, ¿sí?, hacerlo colisionar con un gas reactivo y volverlo a fragmentar. Entonces ahí se estarían formando los fragmentos del ion que ya se había formado, ¿sí? Serían, en la cámara de ionización pudo ocurrir una fragmentación, acá nos quedamos con un fragmento hijo, lo volvemos a fragmentar y tenemos los fragmentos nietos acá adentro atrapados y podemos analizar qué fragmentos se formaron. Incluso podemos volver a seleccionar uno y volverlo a fragmentar, ¿sí? Entonces, en este caso, la trampa de iones permite hacer análisis de masa a masa sin contar o sin la necesidad de contar con otro analizador como ocurría en el cuadrupolo, que necesitaban tener dos como mínimo. Entonces, a estos sistemas como el cuadrupolo se los llama masa a masa, ¿sí?, en el espacio o en la distancia, porque van atravesando una determinada distancia para donde se van produciendo los distintos iones, donde van generando el análisis de masa a masa. Mientras que en este tipo
de analizador como la trampa de iones, podemos obtener lo que se llama masa en el tiempo, ya que nos quedamos con los iones en esta zona y en función del tiempo podemos ir haciendo distintas fragmentaciones, ¿sí? Obtener distintos iones. Entonces, resumiendo, se aplica un potencial para inyectar los iones dentro de la trampa iónica y luego se produce la eyección secuencial, para lo cual se requiere la aplicación de ese potencial suplementario o auxiliar que va a provocar que se exciten esos iones, que aumenten el radio de giro y puedan ser eyectados de la trampa iónica. En cuanto a las características, este analizador permite trabajar hasta 6.000 unidades de masa, es decir, amplía un poco el rango con respecto al cuadrupolo. La resolución también es baja, igual que el cuadrupolo, tiene resolución unitaria, se dice. Puede realizar espectros de masa-masa en el tiempo, es decir, con el mismo analizador podemos hacer espectros de masa-masa, como les decía recién. Bueno, se puede acoplar a diferentes fuentes de ionización, tiene límite de detección en el orden de los picogramos, por lo cual es muy sensible. La velocidad de escaneo también es rápida, 4.000 unidades de masa por segundo. Y el requerimiento de vacío es ligeramente menor que el cuadrupolo, ya que los mantenemos a los iones atrapados dentro de la trampa iónica y no describiendo una trayectoria lineal como en el cuadrupolo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las ventajas, es un analizador que es económico, ocupa escaso tamaño, tiene alta velocidad de barrido, es simple de operar, también se puede utilizar con GC, cromatografía gaseosa o cromatografía líquida. Y la principal desventaja, vamos a mencionar, que es la baja resolución que tiene, al igual que el cuadrupolo. Bueno, y llegamos a otro analizador que tiene algunas similitudes con la trampa iónica, en este caso el de resonancia y ion ciclotrón. Vamos a obtener que los iones, una vez que ingresan, ¿sí? En cuanto a conformación es similar a la trampa iónica, ¿sí? Sería una forma de tipo cubo, en el cual tenemos a los iones describiendo una trayectoria circular. Luego se aplica bueno, esos iones van a tener una determinada frecuencia angular de movimiento. Y para un determinado campo fijo aplicado, la frecuencia del ciclotrón depende solamente de la inversa de la relación masa-carga, ¿sí? Es decir, la frecuencia con la cual van a estar girando esos iones. Y si uno entrega una frecuencia que coincida con la frecuencia del ciclotrón, esos iones absorben energía aumentando el radio de giro. Hasta ahí funciona igual que la trampa iónica, ¿sí? Es decir, vamos a tener a nuestros iones en el interior de este analizador, describiendo una determinada trayectoria circular con una órbita de giro. La frecuencia de giro dentro de esta trampa iónica está relacionada con su relación masa-carga, ¿sí? Con la inversa de la relación masa-carga. Vamos a aplicar un campo magnético que nos permite mantener a los iones atrapados
dentro de este analizador, describiendo esta trayectoria. En un determinado momento vamos a aplicar un pulso de excitación. Este pulso tiene la característica de que ser aplicado durante un periodo corto de tiempo y contiene varias frecuencias en su interior este pulso, ¿sí? Ven desde frecuencias más largas a más cortas, de altas a bajas frecuencias, mejor dicho. Esto va a provocar que estemos dando todo el rango de frecuencias contenidas en este pulso, por lo tanto, todos los iones que se encontraban describiendo una trayectoria circular van a encontrar una frecuencia que coincida con su frecuencia de giro. Cuando eso ocurre, absorben energía y van a aumentar su radio de giro. ¿Sí? Hasta ahí es igual que la trampa iónica, ¿de acuerdo? Salvo que en la trampa iónica lo que ocurría era que aumentaban el radio de giro y se eyectaban, y eso era lo que detectábamos. ¿Se entiende? Bueno, en este analizador, en vez de producir la eyección de los iones, vamos a tener dos placas receptoras que nos van a permitir detectar cuando estos iones se van acercando hacia estas placas receptoras. Entonces, cuando estos iones estén cerca, van a dar una señal alta sobre esta placa receptora. A medida que se alejan, esa señal va disminuyendo y luego vuelve a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora bien, como nosotros apagamos este pulso, los iones que absorbieron energía y aumentaron el radio de giro van a ir perdiendo esa energía que absorbieron y van a volver a su órbita de giro original lentamente. ¿Sí? Esto va a provocar que, si vemos la señal que registrarían esas placas receptoras, por ejemplo, si partimos de una situación en la que los iones están cerca de la placa y dan una señal alta, estaríamos en una intensidad de señal elevada, ¿sí? A medida que ese ion se va alejando de las placas receptoras, la señal va bajando. Y a medida que se acerca, vuelve a subir. Ahora, ¿va a llegar al mismo máximo? No. ¿Por qué? Porque va perdiendo energía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a obtener es que va a ir disminuyendo hasta volver a su órbita de giro original, ¿sí? Esto va a ser para un determinado ion que tenga una determinada frecuencia, que depende de la inversa de su relación masa-carga. Otro tipo de ion podría dar una señal con mayor frecuencia, por ejemplo, más de este tipo. ¿Sí? Y así todos los iones que tengamos presentes. En definitiva, vamos a obtener un gráfico como este, en el cual tenemos la señal en función del tiempo de todos los iones que están dentro de ese analizador, cada uno con una frecuencia característica. Entonces, si cada uno tiene una frecuencia característica, lo que podemos hacer es aplicar la transformada de Fourier, que es una ecuación matemática, que permite pasar del dominio del tiempo, como tenemos acá, señal en función del tiempo, al dominio de frecuencias. Entonces, que en vez de tener acá la señal en función del tiempo, que nos diga cada una de las frecuencias que están contenidas acá adentro. Y sabiendo la frecuencia de cada una de ellas, podemos saber a qué masa corresponde. ¿Sí? Entonces podemos tener, al obtener la frecuencia de cada uno de esos iones
que tienen esa frecuencia precisamente por tener una relación masa-carga determinada, vamos a poder, a partir de saber la frecuencia, conocer la masa de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema lo que nos va a hacer es permitir contar con un analizador de alta resolución, ¿sí? Porque simplemente vamos a discriminar la frecuencia de cada uno de esos iones que tenemos. De hecho, es uno de los analizadores de masa que posee la más elevada resolución. Por lo tanto, sería uno de los analizadores adecuados para discriminar lo que veíamos en las primeras diapositivas, ¿sí? Cuando comparábamos uno de baja resolución, como podría ser un cuadrupolo o una trampa iónica, y uno de alta resolución, como podría ser el de resonancia ion-ciclotrón. Bueno, otra ventaja de este tipo de analizador, además de la alta resolución, es que amplía el rango de masas hasta 15.000 unidades de masa. Bueno, los límites de detección siempre en el orden de los picogramos. Una velocidad de escaneo muy elevada. Tiene altos requerimientos de vacío, ¿sí? Porque necesitamos que no se vea afectada esas frecuencias de giro, esa frecuencia del ciclotrón que tiene cada uno de los iones. Por eso en este caso llega a 10 a la menos 7 torr, el requerimiento de vacío. Y puede realizar espectros de masa-masa sin requerir otros analizadores, como veíamos que ocurría en el caso del cuadrupolo. Lo único que, a diferencia de la trampa iónica, que pueden hacer espectros de masa-masa hasta 10 veces, acá no tienen limitación en cuanto al masa-masa que pueden seguir usando. Pueden ir seleccionar uno, volverlo a fragmentar, seleccionar uno de los que se fragmentaron, volverlo a fragmentar y así sucesivamente, sin limitaciones en cuanto a la cantidad de veces que se puede aplicar. Es por eso que puede hacer tándem en el tiempo, masa a la n veces, ¿sí? En el de la trampa iónica puede hacer tándem en el tiempo hasta 11 veces, masa a la 11. Y en el tiempo porque lo hacemos en el mismo analizador, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los analizadores es el de tiempo de vuelo. En este caso vamos a tener la cámara de ionización, la zona de aceleración de los iones y lo que vamos a medir es el tiempo que tardan desde que dejan esta zona hasta llegar hasta el detector. Lo interesante es que cuando un determinado ion deja la fuente va a tener una determinada energía cinética y que esa energía cinética con la que ese ion deja la fuente en definitiva depende de su relación masa-carga. Entonces, reemplazando en estas dos ecuaciones de energía cinética y de velocidad igual a distancia en función del tiempo, si las integramos, llegamos a que, determinando el tiempo que tarda en llegar al detector, podemos calcular la masa-carga de ese ion. Para que esto ocurra, nos tenemos que asegurar que todos los iones dejan la fuente con la misma energía cinética. Entonces pasa a depender solamente de su relación masa-carga
el tiempo que tardan en llegar al detector. Por ejemplo, para un hidrógeno el tiempo que llega al detector podría ser de aproximadamente 1.7 microsegundos, mientras que para otro analito, por ejemplo de 2500 de unidades de masa, tardaría 50 microsegundos. La principal ventaja del TOF es que no tiene límites de masa para trabajar. Por lo tanto, era el ideal para utilizarlo. ¿Con qué fines? ¿Identificación de qué? Proteínas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué analizador, qué método de ionización podrían utilizar para proteínas? MALDI. ¿Sí? Ven que el MALDI no tiene requerimientos, pueden utilizar para altos pesos moleculares, no podían utilizar ninguno de los de fase gaseosa, pero no podrían haber utilizado ninguno de los analizadores que hablamos antes para una proteína, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante la combinación del método de ionización con el analizador que vamos a usar. En cuanto... Uy, no se ve. Entonces, en este analizador vamos a tener una primera etapa de ionización, una etapa de retardo de los iones en la cámara de ionización, la etapa de extracción de esos iones de la cámara de ionización y aceleración hacia la zona del analizador propiamente dicho, la etapa de análisis y la etapa donde llegan al detector, ¿sí? Que colecta esos iones y da una señal eléctrica proporcional a la cantidad de iones que van llegando, y vamos a hacer el registro y la amplificación de la señal. El tiempo que tarda en llegar al detector va a estar dado por el tiempo en esta primera etapa de donde se produce la ionización, la etapa de aceleración y el tiempo que tarda en recorrer esta distancia hasta llegar al detector. Si todos salen con la misma energía cinética, como habíamos dicho, los de menor masa, ¿sí?, van a ser los que estén llegando más rápido al detector, ¿sí?, porque suponiendo igual carga, menor relación masa-carga, van a estar llegando más rápido que los más pesados, por ejemplo. Bueno, en cuanto a las características, la principal ventaja es que no tiene límite en cuanto a las unidades de masa que puede analizar, por lo tanto era uno de los adecuados para utilizarlo para el análisis de polímeros, distintos biopolímeros, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Sí? Y se lo encuentra mucho asociado al MALDI, ¿sí? Van a encontrar en literatura, quizás directamente escrito como MALDI-TOF, que quiere decir que hay un sistema de ionización por MALDI acoplado a un analizador de masa de tipo tiempo de vuelo. Bueno, la resolución es relativa, no es tan elevada como en el caso de resonancia de ion ciclotrón, que es el de resolución más elevada. La detección también está en el orden de los picogramos. Este analizador por sí solo no puede hacer análisis de tipo masa-masa, ¿sí? Siempre va a requerir acoplarlo a otro analizador, como ocurría en el caso del cuadrupolo. Y sí es necesario un alto vacío, ¿sí? 10 a la menos 7 torr, como mínimo, porque tenemos que asegurar ese camino libre de colisiones hasta que llega al detector y que no haya alteraciones que puedan perturbar el tiempo, que es lo que estamos midiendo.
Bueno, y otro de los analizadores que contamos es el de sector magnético o sector eléctrico, o los que combinan ambos, dando lo que se llama sector magnético eléctrico. En el sector magnético, por ejemplo, vamos a tener un campo magnético que va a provocar que los iones que ingresan cambien su trayectoria en un determinado ángulo. Esto lo podemos fijar. Y el ángulo que va a tener cada uno de sus iones va a depender de su relación masa-carga. Según cómo ajustemos, podemos trabajar con campo magnético variable o con voltajes variables en caso de sector eléctrico, y eso nos va a permitir regular qué iones van a estar llegando al detector. En general no tienen una alta resolución, pero cuando se los combina en lo que se llama un analizador de tipo doble enfoque, que combina un campo eléctrico y un campo magnético, por ejemplo, al combinar los dos se logra un analizador de muy alta resolución. Lo que tienen estos equipos, que son equipos muy grandes, ocupan mucho espacio en general, pueden ocupar todo el interior de una habitación. Vamos a tener la fuente de ionización, la zona de aceleración, lo que se llama una primera región libre de campo. Acá los vamos a ir separando en función al campo eléctrico. Una segunda región libre de campo. Acá tenemos el campo magnético que nos permite separar en función al campo magnético. Una tercera región libre de campo y la llegada al detector. La ventaja de estos doble enfoque es que permiten hacer masa-masa en el tiempo. Por ejemplo, uno puede ingresar un gas reactivo en esta zona, hacer colisionar con los iones que se formaron y volverlos a fragmentar, por ejemplo. La principal desventaja era que les decía, ocupa mucho espacio. Por ejemplo, uno puede ingresar los iones en esta zona del equipo que recorra toda esa distancia, ya estaría el campo eléctrico, esa distancia, ya el campo magnético, y finalmente llegando de nuevo a esta zona al detector. Por lo tanto, tenemos que asegurar que unos iones que se van moviendo toda esa distancia tan larga lleguen al detector. Imagínense que si hay una desviación en el sistema óptico de nanómetros, en toda esa distancia va a terminar haciendo que en algún momento ese ion impacte contra las paredes del analizador. Entonces son en general muy engorrosos de mantener y de operar estos tipos de analizadores. En general pueden encontrar las dos combinaciones, ¿sí? El de geometría que se lo llama de Near-Johnson, que tiene un campo eléctrico primero y luego el campo magnético, o el de geometría inversa, que tiene primero un campo magnético y luego un campo electrostático, ¿sí? Los dos pueden encontrarlos. Bueno, en cuanto a las características de este tipo de analizador, es que permite trabajar hasta 20.000 unidades de masa, tiene muy buena resolución, ¿sí? Siempre el de más alta resolución es el de resonancia ion-ciclotrón, pero este tipo de configuración permite obtener una resolución muy elevada también. Se lo puede acoplar a numerosas fuentes de ionización, tiene buenos límites de detección, similares a los anteriores. Siempre en el modo SIM, la detección, ¿sí?, es mucho más baja, incluso prácticamente 100 veces menor que en el modo SCAN. Puede realizar análisis de tipo masa-masa, por los que les comentaba recién, y requiere un muy alto vacío, porque la distancia que tienen que recorrer esos iones es bastante elevada. Las principales desventajas son que ocupa mucho espacio, es muy delicado de operar y mantener, por lo que le decía de toda esa distancia que tienen que recorrer los iones,
bueno, no se lo podría acoplar a algunas técnicas como tipo MALDI porque son pulsadas. Pero principalmente estas son las desventajas más grandes, ¿sí? La operación y el mantenimiento que requiere este tipo de analizador, y por otro lado, que ocupaba mucho espacio. Bueno, ¿alguna consulta acerca de los analizadores? Ahora quería comentarle algunos parámetros que ya estamos introduciendo, ¿sí? Como lo que es el modo SIM, el modo TIC, el espectro de masa, para entender mejor, ¿sí?, el funcionamiento de estos analizadores. Cuando operamos en el modo TIC o cromatograma total de iones, si ustedes tienen, imagínense un sistema cromatográfico, un HPLC, con un detector UV, que miden, por ejemplo, absorbancia a una determinada longitud de onda, ¿sí?, a 250 nanómetros, por ejemplo. Si ustedes tienen distintos analitos presentes en la muestra, a medida que van eluyendo, los pueden ir detectando. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes en vez de tener un detector UV, tienen un HPLC masa, por ejemplo, pueden trabajar en lo que se llama modo TIC, que es simplemente el cromatograma total de iones, y lo único que hacen es, en función del tiempo, a medida que van eluyendo los analitos de la muestra, van registrando cuando hay iones que están llegando al detector. ¿Sí? Eluye de la columna, ingresa al masa, se ioniza, separamos y llegan al analizador de masa del detector. ¿De acuerdo? Ahora bien, acá están contenidos la intensidad de esta señal, o el área bajo la curva que ustedes utilizan para cuantificar en UV, por ejemplo, cuando hacen HPLC con detector UV, ustedes pueden integrar las áreas de las curvas. Acá, esta señal va a estar relacionada con la cantidad de iones que se formaron de este determinado analito, ¿sí? Pero hasta acá no sabemos nada de qué iones se formaron, qué iones están contenidos dentro de esta señal, de esa primera señal. ¿De acuerdo? Simplemente estamos usando el masa como un detector convencional, podríamos decir, sin utilizar ninguna de todas las ventajas que presenta un masa como detector, ¿sí? Simplemente decimos, avísame cuando están llegando iones al detector. No me digas o no me des en este momento información de qué tipo de iones están llegando. ¿De acuerdo? Entonces, en este modo, simplemente estaríamos viendo, por ejemplo, los tiempos de retención de cada uno de los analitos que están eluyendo. Al ver esto, uno puede decir, bueno, ahora quiero saber de qué se trata cada uno de estos. Entonces puedo elegir que la señal que eluye a un determinado tiempo, ¿sí?, por ejemplo, la señal que eluye a los 13 minutos, más o menos aquí, hacerle un espectro de masa completo para poderlo identificar, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen un cromatograma total de iones. Ven todos los analitos que pueden estar presentes en una muestra y dicen, bueno, yo quiero identificar este analito que sale a los 10 minutos. Entonces, pasan del modo TIC al modo SCAN o el espectro completo y le hacen el espectro de masa completo, ¿sí? Y hoy en día, comparándolo con bibliotecas o analizando los fragmentos que se obtienen, pueden hacer la identificación de ese analito que estaba en la muestra. ¿De acuerdo? Full espectro completo. En masa había que poner la muestra así, totalmente pura, pero ahí está lleno de analitos.
Bueno, vos podés colocar el masa a la salida de un sistema cromatográfico. Entonces vos estás acá separándolos y después analizás uno determinado, ¿sí? Pero entonces acá la muestra no estaría pura, pero vos la estarías aislando por el sistema cromatográfico. Pero en masa vos no necesariamente necesitas la muestra pura. Vos podés identificar analitos presentes en una muestra compleja, ¿sí? Por ejemplo, en determinadas, vamos a ver, métodos de ionización, vos podés detectar un analito presente, por ejemplo, en la cáscara de un tomate, por ejemplo. Vos pones el tomate directamente y le haces incidir el láser, ¿sí? Para ionizarlo. Voy a traer algún ejemplo en la próxima clase. Y ahí tienen un montón de analitos, no está puro, pero vos podés identificar el que te interesa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es, por ejemplo, como otras técnicas UV o infrarrojo que ustedes para analizar sí necesitan la muestra pura, porque si no se mezcla el espectro de los distintos componentes. Acá ustedes en masa no necesariamente necesitan la muestra pura. Otra forma es, acá tienen el modo TIC, de nuevo en otro ejemplo, para detectar distintos metabolitos presentes en plasma. Acá tendrían el modo TIC y después a cada uno de ellos, ¿sí? Le hacen el espectro completo para hacer la identificación, por ejemplo. Y otra forma de operar que les comentaba antes era el modo SIM. Si en el modo SIM, vieron que en todos los analizadores cuando operamos en el modo SIM, yo les dije recién que ganamos en ¿qué? Sensibilidad, ¿sí? En cuanto a la detección. El modo barrido, ustedes tienen que barrer todo el rango de masas de trabajo, por ejemplo de 0 a 4000, en un determinado tiempo. Mientras están barriendo en esta zona, puede ocurrir que algunos de los iones que tienen esta relación masa de carga lo estén perdiendo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Mientras van haciendo el barrido, cuando están en la condición para que lleguen al detector estos iones, todos los que están por este lado y por este lado no los van a ver, van a pasar sin verlos. ¿Sí? Entonces es por eso que al perder alguno de los otros iones, la detección, el límite de detección no es tan bueno. Ahora, si ustedes le dicen, el modo SIM es el monitoreo selectivo de iones. Lo que se hace en este modo SIM es, para un determinado analito, se selecciona qué fragmentos son característicos de ese analito. Uno puede seleccionar un fragmento o más de uno, ¿sí? Lo que se hace por lo general es seleccionar por lo menos 3, ¿sí? El más abundante y 2 más. Entonces, al operar en el modo SIM, en vez de ir haciendo el barrido de todas las relaciones masa-carga uno por uno, van a decir que monitoree acá, luego salte a este y luego a este. Y así sucesivamente. Entonces va a monitorear. Si acá pasaba un segundo para monitorear 4000 unidades de masa, el tiempo que está en cada unidad de masa, ¿cuánto es? 1 sobre 4000. ¿Sí? Acá, como monitorea solamente 3, el tiempo que está en cada uno de esos, ¿cuánto es? 1/3 de segundo. Entonces es mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Por eso, al estar más tiempo monitoreando cada uno de ellos, es que mejoramos, ¿sí?, los límites de detección. De hecho, como vimos en los ejemplos, en general se mejora prácticamente 100 veces. ¿De acuerdo? Y en este ejemplo tienen el cromatograma total de iones, donde ven 5 componentes
¿sí?, de distintos herbicidas presentes en una muestra. Hay 6 componentes. Y acá tienen los cromatogramas obtenidos trabajando en el modo SIM. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, como ya conocen estos herbicidas que podrían estar presentes en la muestra o que podrían estar contaminando un agua, ustedes dicen, bueno, yo sé que tal herbicida genera tal fragmento que tiene esa relación masa-carga. Entonces, le digo, en vez de monitorear todo, monitoreemos solamente el masa-carga 199. ¿Sí? Entonces, a medida que van eluyendo de la columna, vamos a obtener señal solamente que cuando uno de estos analitos salga de la columna, vaya a la cámara de ionización, se fragmente y genere un ion que tiene relación masa-carga 199. Todos los demás que den fragmentos en otra zona, en esta zona intermedia, por acá abajo o acá arriba, no los vemos. Estamos diciendo que no mida. Es como cuando decimos, midamos a 250 nanómetros y eluye algo que absorbe a 300. No lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, al ver que solamente el 1 daba este masa carga 199, pudieron identificarlo y asociarlo a ese herbicida. Luego, otra de los herbicidas presentes daba un fragmento de 219. Hicieron lo mismo y vieron que de todos estos, el único que daba este fragmento era el número 2. Entonces lo pudieron identificar. Lo mismo con el caso 3, con el caso 4, con el masa carga 255, 233. Pero, vean aquí, en el caso 5 dijeron, monitoreemos solamente el que da el masa carga 161. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuántos hay que dan ese masa carga 161? Hay 3, ¿sí? Es por ello que no es conveniente elegir uno solo en el modo SIM. Siempre se eligen 2 o 3. Quizás en este caso ellos lo descartaban porque estos 2 ya los habían identificado antes. Entonces sabían que era el número 5 en este caso. Pero si no hubiera ocurrido esto, uno hubiera dicho, bueno, busquemos el que dé el masa carga 161, el 80 y el 42. ¿Sí? Elegir 3, como se representa acá, que son característicos de este herbicida. Entonces puede ocurrir que coincidan en uno, pero es poco probable que coincidan los 3. ¿Sí? Porque si ustedes le dicen, monitoreame selectivamente el 80, el 100 y el 161, acá va a aparecer señal solamente cuando eluya un analito que da los 3 fragmentos juntos, no que da uno y los otros 2 no. ¿Sí? Esto es útil cuando uno quiere buscar, por ejemplo, un determinado contaminante, un determinado analito presente en una mezcla compleja. En vez de obtener todas las señales, buscar directamente lo que nos interesa. Bueno, y esta es la diferencia entre el modo barrido y el modo SIM. Bueno, y esto es simplemente para recordarles, cuando hablamos de masa tándem en el espacio, quiere decir que tenemos la fuente de ionización, obtenemos el espectro de masa, tenemos una región donde vamos a realizar la colisión, donde vamos a producir nuevos fragmentos, nuevos iones, es decir, fragmentos de un fragmento que se produjo en esta zona que seleccionamos aquí. Acá analizamos los fragmentos hijos del que se fragmentó en esta zona y luego llegan al detector. Mientras que en el otro caso, cuando hablamos de masa tándem en el tiempo, lo que hacemos es dentro del mismo analizador, que puede ser, ¿cuáles eran? Los que ciclotrón y trampa iónica, podemos seleccionar, quedarnos con un determinado ion dentro del analizador, dentro de la trampa iónica, y hacer la eyección de todos los demás, o lo mismo dentro del ion ciclotrón, y a ese mismo que nos seleccionamos aquí adentro, para mantenerlo, ¿sí? Una vez que se hizo la ionización, obtenemos el espectro de masa para analizar todos los iones,
nos quedamos con uno, lo volvemos a fragmentar y hacemos de nuevo el análisis de masa. ¿Sí? Si fuera una trampa iónica, iríamos haciendo salir los iones para analizarlos, o con el ion ciclotrón podemos analizarlos a todos y después volver a seleccionar uno para que quede en el de ion ciclotrón y sacar a todos los demás y volverlo a fragmentar, por ejemplo. ¿De acuerdo?